Seguimos muchísimo la información de la Fundación Argentina, Argentinos por la Educación, porque bueno, ha sido un tema muy crítico para todos nosotros como sociedad. Y a nosotros en particular, como equipo, siempre nos interesa acompañar y difundir, divulgar esta tarea que realizan, y en este caso con términos más positivos que algunos otros, que es como la interpretación de texto, los que no terminan, la cantidad de problemas que tiene la educación que se han generado en las últimas décadas, y que ahora bueno, nos ocupa, y ustedes han hecho un gran trabajo de concientización, de verdad lo digo, porque yo me acuerdo cuando me llegaba un correo no deseado, los informes y la insistencia de divulgar, difundir, promover datos que hablaban de cómo nos habíamos retraído tras tener nosotros en la región, en América Latina, muy buenos indicadores y ser en un momento que éramos el faro de América Latina en el tema educativo. Pero bueno, con toda esta densa introducción te cedo para que nos cuentes los resultados del informe. Bueno, primero que nada, gracias primero por darle espacio a temas de educación. Creemos desde Argentinos que es importante que los medios muestren estos temas para concientizar un poco a la sociedad nomás, ¿no? Que no quede solo en la esfera política de las decisiones, sino que también sensibilizar a la comunidad en general sobre lo que ocurre en temas de educación, que por lo general a veces son más desafíos que buenas noticias, pero en este caso es una noticia un poco alentadora, o más bien alentadora, de qué es lo que viene ocurriendo con la terminalidad secundaria, ¿no? Es un tema también que en las últimas semanas también hubo como puesto en redes sociales sobre que no sirve terminar el secundario, y la verdad que, digamos, sirve terminarlo, y creo que este informe un poco complementa con esa información desde el punto de vista de la terminalidad, ¿no? De Sí. cuántos los chicos terminan el secundario. Y lo que hicimos fue un análisis más regional, ¿no? Un análisis analizando 9 países de América Latina y comparando a Argentina contra esos países, ¿no? Y lo que nos encontramos, por un lado, que un poco lo mencionaba al inicio, es que la Argentina creció en la terminalidad, es decir, en la proporción de chicos de entre 19 a 24 años que terminan el secundario en el país. Eso es en el último dato que tenemos, el 75% de los chicos, es decir, casi 7 de cada 10 chicos terminan el secundario en Argentina, lo cual esto, viendo de punta a punta entre 2014 y 2024, la Argentina creció 12 puntos porcentuales en esa evolución, y lo posiciona en mitad de tabla en estos 9 países, ¿no? En el caso de Chile de Chile y Perú es el 90% de los países, de los chicos que terminan el secundario, en Argentina 74%, pero bueno, sigue siendo un porcentaje bastante alto, y que tenemos todavía un desafío por delante para seguir aumentando ese porcentaje. Tomás, es normal, no digo que esté normalizado, pero que la interrupción muchas veces en el secundario se da porque los jóvenes tienen que salir a trabajar, básicamente, en nuestro país, interrumpiendo así la posibilidad de formación. ¿Esto está analizado como un indicador de interrupción? No particularmente en este informe, pero sí lo tenemos mapeado, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces muchos chicos interrumpen su escolaridad, y por parte, digamos, nosotros un informe previo que es sobre ausentismo estudiantil, uno de los motivos que los chicos destacaban que faltaban a clase o no completaban también el secundario es por temas de tener que salir a trabajar o a sus cuidados de tarea personal en el hogar, ¿no? De prestar atención de ese lado. Pero también lo cierto es que el ausentismo estudiantil y la falta por lo que los chicos no terminan el secundario es multicausal, ¿no? Una de esas razones, en el caso entonces, nosotros analizamos también era por falta de ganas muchas veces, entonces es multicausal, y creo que es importante empezar ahora a prestar más atención a los motivos por los cuales los chicos no llegan a terminar, que cada vez la brecha es más chica, ¿no? Hoy en día 7 de cada 10 chicos terminan el secundario, pero bueno, hay 3 que no lo están terminando de poder hacer. Bien, Tomás, ustedes, los datos tienen que ver con datos duros, crudos, no especifican, no entran, digamos, en los causales, es decir, por qué un chico no termina. Entonces, yo te quiero hacer una consulta, pero más que antes de que responda el informe a una convicción personal. ¿No creéis vos que cada vez más las nuevas generaciones creen que todo lo que necesitan saber está acá y que no necesitan pasar por el sistema de socialización, que es el sistema educativo? Todo está acá, en el teléfono. Bueno, es un re tema. Justo hace unas semanas también sacamos un tema sobre celulares, ¿no? En las aulas, y Ujú. cómo hoy en día está como invadiendo, ¿no? Sobre el conocimiento, porque no deja el celular ser un lugar donde uno consulta y demás. Sí, quizás hay que empezar a tener eso en cuenta y empezar a posicionar el celular en los chicos más que nada, no como un repositorio del conocimiento, porque sí es cierto, pero sino más bien como un amplificador, ¿no? De ese conocimiento,
pero lo cierto es que hay que empezar a indagar mucho más y empezar a conocer mucho más qué ocurre puntualmente con los chicos, cómo lo perciben ellos, ¿no? Nosotros lo que vemos es que el celular claramente es un tema que hay que prestarle atención y hay que empezar a regularlo. Hay hoy en día en Argentina 11 jurisdicciones que lo hacen en términos de regularlo, porque de vuelta hace algo que invade el sistema, pero que hay una oportunidad para los docentes de hacerlo parte de la propuesta pedagógica, ¿no? Y empezar a no solo incorporarlo en sus tareas, como en la diaria, sino también como reivindicar ellos el espacio, como bien decías, de la escuela como un lugar de socialización, donde uno conoce personas, se integra y aprende normas de convivencia y reglas que después es para la vida en general. Entonces creo que el celular, bien como decís, es un desafío, pero que no hay que demonizarlo como tal, sino que empezar a convivir con ello. Este año Argentinos por la Educación lleva adelante la campaña de Argentina a la Escuela, un poco en el mismo sentido de lo que estás contando, ¿no? De la permanencia. Bueno, ¿qué propuestas hacen o analizaron ustedes como especialistas en la temática para acompañar esta permanencia, para que los chicos estén en un lugar de socialización, estén en un lugar donde se pueden detectar otras problemáticas, donde pueden consultar a otros adultos sobre otras cosas, además de aprender, ¿no? Digo, que han hecho un gran trabajo para la instalación de este programa, esta idea de Argentina a la Escuela. ¿Dónde habría que mejorar? También con lo que decía Mario recién, que la escuela termina siendo menos atractiva que las redes sociales, que el internet. ¿Cómo se adapta el mundo escolar necesario para la formación de las personas a este nuevo contexto? Bueno, es súper interesante esa pregunta. Creo que ahí depende al actor en el cual estemos hablando, ¿no? Creo que hay 3 puntas para hablar. Por un lado, las familias, ¿no? De empezar a reivindicar que las familias que son quienes son los responsables de llevar a sus hijos y sus hijas a la escuela, recordarles que es importante hacerlo, ¿no? Que los chicos tienen que asistir a la escuela porque marca la diferencia entre quienes asisten y quienes no asisten. Esto marca, principalmente también la secundaria, ¿no? Y el fin de la secundaria determina no solo los ingresos, sino también las oportunidades laborales, el tipo de trabajo que uno tiene, el desarrollo y la estabilidad laboral. Eso por un lado es para concientizar a las familias desde ese lado. Y por otro lado, el término de la escuela, también creo que es importante empezar a hablar de la formación de los docentes, ¿no? Empezar a reivindicar su rol, no solo, digamos, como propuesta pedagógica de hacer clases atractivas, sino también empezar a los chicos, ¿no? Concientizar también esto, la importancia de estar en clase, ¿no? La importancia de estar en un espacio de socialización y que uno no solo aprende de tener un docente encima, sino también uno aprende entre los pares, ¿no? Uno aprende entre la charla con compañeros y compañeras. Entonces, por un lado las familias, por otro lado las escuelas, y por otro lado también desde la política, ¿no? Empezar a monitorear mucho más de cerca las escuelas que estén abiertas, ¿no? Porque si bien es cierto, hay un montón de casos que hace que las escuelas estén cerradas por cuestiones de infraestructura, cuestiones de clima, es importante que desde la política, quizás más bien del nivel jurisdiccional y del nivel municipal, se monitoree, ¿no? la apertura de las escuelas y dando eso, ¿no? Más de un monitoreo y que se cumplan las reglas, ¿no? Creo que es de ese lado esas 3 líneas de acción, por lo menos para empezar esta dimensión que es sumamente amplia y compleja, que es un buen punto de partida. Muy bien. La verdad que empiezan a aparecer datos más alentadores, pero siempre la educación es un desafío. Y es un desafío que tenemos todos, los que están mejor, los que están más o menos, los que están mal. La educación siempre ha sido una herramienta de cambio, de crecimiento, y eso es muy importante. Creo que todos tenemos que contribuir desde el lugar en el que estemos con el granito de arena que poseemos, porque todos tenemos algo para dar en este sentido y todos podemos contribuir a revertir esta montaña que tuvimos de dificultades y que a veces en muchas circunstancias uno se ve trepando y con ganas de abandonar, porque le pasa a mucha gente en la sociedad cuando las dificultades apremian, cuando no alcanza la comida, cuando calzar a un chico y vestirlo para mandarlo al colegio cuesta, y a veces también cuando te toca la discriminación que sucede, hay muchas dificultades, pero la educación es la gran apuesta de la Argentina y ha sido siempre un gran instrumento para la Argentina, lo que nos hizo una sociedad diferenciada del resto de nuestra América Latina. Más allá de que pertenecemos a una región del mundo, más allá de que tenemos identidades muy parecidas, el diferencial de la Argentina siempre fue la educación, el conocimiento, los saberes. Y en la sociedad del conocimiento, nuestra dirigencia dejó a pata a las futuras generaciones. Porque esto es un problema que además crece mucho a partir de la democracia. No nos mintamos. Yo soy fanático de la democracia y de la política,
Pero la verdad, el hierro, la falla está acá. ¿O acaso Baradel hubiera prosperado, no hubieran prosperado? Digo Baradel como un ícono de lo que fue ceder el poder al sindicalismo, a los derechos y a ese discurso tan grandilocuente con respecto a los derechos sociales de los trabajadores y tan en baja, tan poco considerado con los chicos de la educación. Es una opinión personal, obviamente no comprometo a nadie, mucho menos a nuestro interlocutor, pero lo veo así. Sabés que a propósito de esto quería preguntarle a Tomás, pero ya que diste introducción al tema, este lunes que pasó aquí en Neuquén hubo paro y el próximo lunes que vuelven a clases los chicos de 3 provincias, entre los que está la Ciudad de Buenos Aires, también van a tener paro. Con lo cual también hay una medida desde los sectores, digamos, como que decías vos, los que luchan, los que son tan adelante en las clases, que luchan por sus derechos trabajadores, que interrumpen una vez más la asistencia a clases de los chicos, ¿no? Esta situación que hemos visto durante un tiempo como que se extendía, ahora quizás menos, pero una vez más es como que está dado que las clases tienen que empezar con interrupción. Sí, quiero recapitular un poco lo que le decía antes. Creo que coincido un poco en parte lo que decías, un poco lo del tema de la educación, ¿no? Creo que, y un poco en un previo informe que hicimos, un poco relegamos un poco el tema de la opinión pública a la educación, y creo que hoy en día en Argentina falta como reivindicar el valor social de la educación. Nosotros revelamos un informe que apenas el 5% de los argentinos considera la educación como el principal problema del país. Entonces creemos que ahí ya hay un punto de partida en donde hay que empezar a trabajar, de que ese 5% es un porcentaje bajo y hay que empezar a reivindicar, no solo de la política, ¿no? Sino también en términos de sociedad, la importancia de la educación, que en su momento en Argentina tuvo un periodo de auge y fuimos históricamente muy superiores al resto de los países de la región, y hoy nos posicionamos a mitad de tabla, ¿no? Entonces creo que hay un trabajo primero y principal de reivindicar el rol social de la educación como una fuente transformadora y que achica brechas en la desigualdad social. Eso por un lado. Y respecto a los paros, es un tema que hay que prestarle atención, ¿no? Las medidas de fuerza por parte de los docentes es un tema que, digamos, es bastante complejo, porque hay por un lado un reclamo salarial y un reclamo válido por parte de ellos, pero también hay chicos que hacen que pierdan días de escuela, ¿no? Y eso también es quizás mucho más perjudicial, ¿no? Que chicos no puedan asistir a la escuela, y eso claramente repercuta en los aprendizajes, ¿no? Digamos, no es lo mismo perder un día que perder 10. Entonces, eso hace un poco importante empezar a prestar atención cómo las movilizaciones afectan en los aprendizajes, inclusive de los más chicos, ¿no? Entonces creo que hay un tema de empezar a convivir y empezar a prestar atención a eso para que esas interrupciones no afecten a las trayectorias académicas y posteriores laborales de los chicos. Tomás, muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Un gusto, Tomás, de charlar estos temas que son los temas importantes, ¿no? Después viene si River perdió con Gimnasia y otras cuestiones que nos afectan. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima, Tomás. Hasta la próxima.